Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una cápsula más de Cerebralmente, donde mente es solamente un sufijo. Yo soy el doctor Carlos Novo y en este nublado jueves en la ciudad de protrusiones geográficas del norte del país, de esta bella nación de México, les vamos a saludar con un poco de música de los Fleet Foxes y vamos a seguir hablando del desarrollo cerebral durante la adolescencia. Y vamos a enfocarnos hoy especialmente en qué cosas pueden ir mal. Vamos a hablar del trastorno más común que sufrimos los seres humanos, es decir, la disfunción más consistente y más probable que sucede dentro de nuestro cerebro. Entonces habíamos dicho desde el comienzo que el cerebro no madura de manera homogénea, es decir, lo hace a distintos pasos. No todos los lugares del cerebro maduran homogéneamente. Entonces tenemos una maduración heterogénea en donde diferentes partes del cerebro van madurando a distintos tiempos. Ustedes dirán, pues eso es lógico. Sí, claro que es lógico para nosotros verlo, pero en todos los demás chimpancés eso no sucede. Entonces, los cerebros de los demás chimpancés maduran prácticamente al mismo tiempo toda la corteza cerebral. Es decir, no hay una diferencia entre la maduración de nuestra visión, con la maduración de nuestra audición, con la maduración de nuestros movimientos. Y es bien importante eso, porque nosotros lo hacemos en pasos, mientras el resto de los chimpancés, de los simios, lo hacen de una. Y por eso maduran antes y se pueden destetar de sus padres antes. Y pueden ser... hacer su propia vida de manera independiente. En nosotros no sucede así. Entonces, habíamos dicho que el cerebro usualmente madura de abajo hacia arriba y de atrás, con la corteza occipital, con la que vemos, hacia adelante. Entonces, lo último que madura es justamente lo que llamamos el polo frontal. Y ya veremos ahorita en qué se inmiscuye para poder darnos alguna habilidad que nos permita algo en específico. Especialmente se dedica a predecir. Para el cerebro es imposible moverse sin estar inventando un futuro, y lo cual es relativamente increíble porque ningún otro animal lo hace, o no de la manera tan compleja como nosotros, donde constantemente el prefrontal está prediciendo, está proponiendo, digamos, neuronalmente. No estamos hablando de una visión o una imagen a futuro, sino que es una cuestión meramente neuronal del prefrontal que está creando posibilidades futuras, les va comparando con su memoria, con el pasado, ¿no? Y va decidiendo al respecto. El adolescente, que aquí hay que hablar de adolescentes hombres y mujeres, porque aunque tenemos muchas cosas en similares, hay muchas cosas diferencias tanto en el proceso como en el tiempo en que se dan esos procesos de maduración en el cerebro. La mujer empieza antes que el hombre, entre 1 a 3 años antes que el hombre, ese proceso de maduración que está guiado por hormonas sexuales. Entonces, las hormonas sexuales en la mujer básicamente son estrógenos y progesterona, mientras que en el hombre la hormona principal es la testosterona. La testosterona está en la mujer, y la mujer lo que tiene, decíamos la vez pasada, es una enzima que convierte la testosterona a estrógenos. Y estas hormonas sexuales tienen especialmente receptores, es decir, entradas a la célula. Las células tienen básicamente una bola de puertas y ventanas que solamente se pueden abrir con llaves específicas. Y de hecho de eso se trata mucho de los medicamentos que hacemos, es intentar armar y crear un químico que justo pueda entrar en alguna cerradura, que pueda hacer algo a nivel celular. Entonces esas neuronas, que especialmente tienen receptores en lo que llamamos la corteza límbica. Decimos que la corteza límbica es la corteza que está en el centro del cerebro, es la parte lateral, es la parte mesial. Entonces la parte del centro, y tiene una forma más o menos como de C o de círculo, hace prácticamente un círculo en todo el proceso mesial, tanto en la parte temporal como en la parte posterior o occipital, la parte parietal, la parte central o motora, la parte frontal y prefrontal y subgenual. Entonces este es el circuito como tal cortical límbico. Hay otros centros que también se consideran dentro del sistema límbico que están acá abajo, que están en tálamo y en núcleos basales, que son los que nos mueven. Caudado y putamen básicamente. Y núcleo accumbens, muy importante para el proceso de placer. Entonces, todos esos centros que acabo de nombrar son lugares en el cerebro donde tienen altos niveles de receptores a hormonas, sexuales. Y esto lo que va a hacer es que va a empezar a nivel ya de genética, a activar ciertos genes
Y esos genes, cuando se activan, van produciendo diferentes proteínas y moléculas que van afectando la función y la estructura del cerebro, especialmente en estas regiones. Entonces lo que va sucediendo es que vamos teniendo manifestaciones de comportamiento, manifestaciones de control de emociones, motoras, cognitivas, en cuestión de atención, de memoria, que van a ir cambiando y en teoría tienen que irse expandiendo y hacerse mejor. Lo que hace básicamente el proceso de maduración durante la adolescencia, que es el último proceso de maduración, es el último paso, lo que llamamos maduración tardía, y podemos de hecho dividirla en dos. La maduración en la adolescencia, la primera etapa, que va más o menos entre los 12 y los 14, 15 años, inclusive hasta los 16 en los hombres, de 12 a 16 o de 11 inclusive en algunas mujeres, o de 10 cuando estamos muy en el trópico, que empieza un proceso un poco antes, un proceso climático, hasta los 16. Y después la segunda mitad, más o menos de los 16 a los 22, 23, inclusive algunos decimos que hasta los 24, 25. Y son distintos estos dos etapas, ¿no? En la primera etapa de la adolescencia, especialmente lo que hace el cerebro es empieza a cortar y hacer el último proceso de podación. Decíamos que desde que nacemos aproximadamente, vamos a poner un número, de 70,000 millones de neuronas en la corteza nada más, y prácticamente la mitad de ellas, 35,000 millones, se van en los primeros 2 años. Es decir, el sistema inmunológico se dedica a matar, lo que se escuche muy mal, en medicina llamamos apoptosis, para que no se oiga tan dramático. El asesinar a neuronas es un proceso apoptótico. Entonces, esa apoptosis celular fisiológica normal que va guiando el sistema inmunológico es para hacer más eficaz a todo el sistemita, porque es muy cara la neurona. La neurona consume muchísimo más oxígeno y glucosa que la gran mayoría de las células de nuestro cuerpo. Entonces, aunque el cerebro, que solamente pesa 2% a lo mucho de nuestro peso corporal, consume el 25% de nuestros recursos básicos energéticos, glucosa y oxígeno. Entonces tenemos que tener lo mínimo posible para que podamos funcionar, porque si no, no podemos ni movernos, o tenemos que consumir demasiada comida y tenemos un estómago demasiado grande. En fin, todo cambiaría. Entonces estamos justo en un equilibrio lo mejor que se puede hasta ahorita, después de miles de cientos de años de evolución. Entonces esas neuronas lo que van haciendo es que van justamente en esos regiones límbicas, van haciendo un proceso de podación de última hora, digamos, y especialmente en la parte frontal. Ahora, la parte frontal surge un segundo cambio en la segunda parte, como tal, de la adolescencia, de los 16 a los 22 años, especialmente, que es el continuar, que no es que se haya parado el proceso, simplemente se continúa y se hace de manera mucho más rápida y mucho más importante, un proceso que se llama mielinización. Y la mielinización es ponerle mielina, no miel, mielina alrededor de las neuronas, es decir, los axones, las manos que suelta suelta la neurona para conectarse con otra y poder conectarse, no se unen. Acuérdense que las neuronas no se pegan, no son continuas, son contiguas. Entonces hay un ligeramente espacio entre digamos, sus brazos y dedos, cómo se conectan, y entre esas conexiones se tiran químicos y la otra lo capta, por esos receptores, y esos brazos son los que empezamos a cortar, por una parte, y por otro lado empezamos a mielinizar. Los que quedan vivos, los que no sufrieron una apoptosis y una muerte celular, entonces empiezan a recubrirse de mucho más de lo que ya estaban, y se sigue el proceso y se hace mucho más de la mielina. La mielina es tal cual una especie como de plástico, para que lo entiendan, que va recubriendo esas terminaciones, esas dendritas y axones de las neuronas, especialmente los axones, que son los más largos y los más anchos, y son los que más conducen información a la siguiente neurona, para que sea mucho más rápido y mucho más ágil y mucho más capacidad de comunicar bits informativos a la siguiente neurona, lo cual eso justo nos permite el poder matar neuronas, porque las que quedan vivas se hacen más rápidas y más eficaces. En ese proceso de último podación, alrededor que entre los 14 y 6 años, que es el punto más importante, es cuando una serie de errores pueden ocurrir. Es decir, el sistema inmunológico empieza a cortar cosas que no debería de cortar, o no corta unas que debería de haber cortado. Entonces hay por una parte una conectividad exagerada en ciertos lugares, y después una conectividad más baja en otros. Y especialmente el lobo prefrontal, lo vemos ahí, es el principal, digamos, componente en todo este proceso. Porque los más circuitos límbicos
suelen empezar a madurar desde muy temprana edad y más o menos para ese tiempo prácticamente ya están maduros y de hecho solamente los exacerbamos, los activamos más con las hormonas. El problema es que, como decíamos, no es homogéneo. Mientras esto ya maduró, la parte prefrontal no va a madurar hasta después de los 16, 18, 21, 25 años y no va a adquirir su mejor funcionamiento en cuestión de eficacia y velocidad de conducción hasta los 23 o 25 años. Entonces hay un desfase en cuestión de qué partes del cerebro están ya activas y maduras y qué otras no. Y justamente ese desfase es lo que nos permite literalmente, literaria también, lingüísticamente, decir que la adolescencia es una etapa como límbica, en donde hay partes que ya son de adulto y otras partes que todavía no lo son, y que de hecho se reflejan en la vida real, en cuestiones sociales, en cuestiones cognitivas, en toma de decisiones, porque el prefrontal, que es el que más nos permite predecir el futuro, tal cual, o sea, poder decir qué es lo que puede pasar, especialmente para evitar cosas malas y poder tener el máximo de bienestar a largo plazo, no de manera inmediata. Nos lo permite ese cíngulo anterior y ese polo prefrontal, que no va a terminar de madurar hasta después de los 21 o 23 años. Y es bien importante que antes de esa época, el consumo de drogas, incluyendo alcohol, tabaco, marihuana, van a tener un impacto muchísimo mayor que después de los 21 o 23 años. Por eso en muchos lugares el consumo de drogas es después de los 21, que se basa en un proceso de maduración cerebral. Y podríamos decir que hasta los 23 es una mejor edad para, en todo caso, comenzar a consumir alcohol y otras drogas de manera responsable, evidentemente, siempre, pero intentar como tal aplazarlas lo más posible. Hay ciertas cosas, no solo en cuestión de consumo, sino también en cuestión de experiencias, ¿no? O sea, el cerebro, por lo mismo que tiene un proceso de maduración y que madura de diferentes maneras, así como las cortezas primarias, visuales y auditivas, prácticamente maduran para los 6 meses de edad, el prefrontal madura hasta los 25 años. Entonces tenemos un desfase increíble de 25 años. O si quieren hacerlo menos trágico y dramático, de 20 años. Pero 2 décadas es demasiado desfase. Ninguna otra especie tiene ese desfase en tiempos de maduración cerebral. Y eso es en gran parte lo que nos permite o nos impide, simplemente nos hace ser lo que somos socialmente. Así que seguiremos hablando de especialmente de trastorno depresivo en los adolescentes. Antes de eso, se cuenta que no solamente es una cuestión de qué cosas ingerir en cuestión de drogas, sino también qué cosas evitar en cuestión de experiencias. Es igual de importante el consumir algo activo, el tener una experiencia que entra por los sentidos, es básicamente lo mismo. Y esas experiencias que todavía a ciertas edades no estamos hechos para tenerlos, todavía no estamos maduros cerebralmente para tener esa experiencia. Sin embargo, las otras partes del cerebro están maduras y el resto del cuerpo también. Y ese desfase es lo que tal cual permite que haya tantos errores, digamos, en toma de decisiones en estas etapas como tal de nuestra vida. Así que tengan paciencia con sus adolescentes, quiéranlos, no son tan distintos como que los adultos, o no deberían de ser, o sea, tampoco tiene que haber una clara diferencia estratosférica que parezcan otra especie, no es así. Si parecen otra especie, entonces hay que buscar ayuda porque algo no está bien. Pero está en contacto con ellos. Lo más importante es estar en contacto con ellos porque podemos darles experiencia e información que con nuestro prefrontal ya obtuvimos, ya tenemos ese proceso guardado en el hipocampo que podemos hacer su maduración un poco más aprisa y más eficaz. Así que hasta la próxima.